Bueno, bienvenidos a la segunda charla de la jornada de hoy. Como el título se ve ahí muy clarito en la pantalla, el título de la charla es Manga en Argentina. Vamos a hablar con gente que sabe mucho de manga y que está publicando acá en nuestro país. Les voy a presentar a los panelistas que nos acompañan. El señor del fondo es Federico Musso, es editor de la editorial Ivrea, la editorial que hace 20 años ya publica manga en Argentina, nada menos, un verdadero especialista. Después tenemos a Teodora Bravo, que es autora, es historietista, hace historietas que después vamos a ver, vos nos vas a contar si son manga, si quieren ser manga o si no quieren ser manga, pero se parecen. Y finalmente tenemos a Leo Escarano, que es coordinador general de las publicaciones de Omnipress, una editorial que quizás la identifiquen más con casi ya 10 años de publicación de Marvel, Walking Dead, Simpsons, Hellboy, Star Wars, DC Comics, Adventure Time, infinitos títulos de cómic norteamericano, pero que también tiene una línea de manga que creció un montón en estos últimos tiempos, y de eso también vamos a hablar con Leo. Levante la mano quien compra ediciones argentinas de manga. Bien, bastante bien. ¿Quién lee manga solo en ediciones españolas o norteamericanas o de otro país? No, nadie. ¿Quién nunca en su vida leyó un manga ni sabe de qué estamos hablando y cree que estamos hablando de las mangas de la camisa? Nadie. Bien. O sea que estamos entendiendo básicamente de qué se trata. Bueno, quería empezar preguntándole a Fede un poco sobre la experiencia de 20 años de trabajo de la editorial Ivrea. Por supuesto, Fede es joven, no hace 20 años que está en Ivrea, hace 20 años estabas en la secundaria, me imagino. Sí, pero 12 sí llevo. 12 llevas en Ivrea, es un montón. De 2007. 2007, muy bien. Se me abrió todo este chiste, no se le puede llevar a ningún lado. Se compran esos cafés chetos y no lo saben tomar. Perdón. Bueno, contame un poco entonces la experiencia de cómo es. Yo creo que lo que la gente que lee manga en Argentina más se pregunta cuando compra un manga es ¿cómo hacen para comprarle los derechos de estos mangas a japoneses? A esas entidades casi alienígenas que viven de día cuando acá es de noche, que viven en invierno cuando acá es verano, que hablan en un idioma que es incomprensible al habla y a la escritura, y que viven y respiran la cultura del manga las 24 horas del día, mientras que acá, bueno, es una cosa más que compras, así como compras, no sé, la yerba o la entrada del cine o lo que sea. Contanos un poco cómo es eso, cómo es sentarse a charlar con un señor japonés para decirle, este manga que vos publicás en Japón, yo lo quiero publicar en Argentina. Bueno, antes que nada, en esa parte de las negociaciones yo nunca estuve. En la parte de sentarme con un japonés. Pero conoces más o menos claro, de qué se trata. el proceso cuando arrancó hace 20 años, sé que con los de Ranma, que fue el primer manga que se editó acá, era por fax. Mandaba un fax que te interesaba publicar uno de sus títulos, por ahí a los meses te contestaban, era todo muy muy lento, todo muy burocrático. Se lo mandaban en inglés el fax. Sí, en inglés. No me acuerdo cuál era la respuesta que siempre decía Leandro, que llegaba por defecto, que era una especie de not yet, wait few more weeks. Así todo muy cortante. Y Porque sí, claro, muy lento. Tarzán, digamos. Exacto. Sí, que de hecho creo que hay un par de editoriales que siguen teniendo Tarzán esa... Sí, debe haber también. Me imagino un Tarzán japonés mandando un fax y me cago de risa. Y creo que era la norma, sí, hace no tanto. Después, obviamente, entre mail, redes y todo eso, se fue haciendo más fluido. Y hoy en día es tan fácil como comunicarte con las... Primero averiguar quién tiene los derechos, ¿no? Qué editorial corresponde, que casi siempre es la misma editorial que lo publica en Japón, con el aval del autor. Casi siempre el copyright es compartido. Pero vos negociás directamente con las editoriales, preguntás por la disponibilidad. En el caso de Ivrea muchas veces se pregunta si está disponible tanto para Argentina como para España. Porque Ivrea tiene una filial española, ¿no? Exacto, y otra finlandesa que está un poco desactivada. Sí. Pero bueno, en ese caso se pregunta por las dos
Y obviamente en España, al ser muchas más las editoriales que publican manga, es mucho más feroz. Por ejemplo, si vos querés algo de la Shonen Jump, que es la revista donde salen serializadas la mayor cantidad de hitazos de Shueisha, es mucho más difícil. Allá en España hay menos chance de conseguirlo, acá son bastante más altas. Entonces es eso, se contacta a la editorial, primero sí están libres, sí les interesa vender, y después ahí ellos una vez que te dan el sí, tenés que arreglar todo lo que sea, formato, periodicidad, precio aproximado, porque no podés tirarles algo certero con un dólar muy variable ni nada. Y en algunos casos específicos, los japoneses lo que te piden es un plan de promoción o algún tipo de qué extra o qué va a tener tu edición que por ahí no tendrían otras. Que así es, por ejemplo, como nació la idea del Promised Neverland, el tomo 1 que vino con un mate. Que viene con un termo. Claro, un termo, un mate y una bombilla. Sí. Eso que muchos lo tomaron en chiste, no te digo que fue un pedido de los japoneses, pero sí cuando los japoneses dijeron ¿cómo promocionarían ustedes la serie? ¿Qué se les ocurre? Se le tiraron 3 o 4 ideas y la que pegó fue esa. Estaban chochos y bueno, salió con el termo en edición limitada y con postales los primeros números. Todo eso, siempre, lo que quieras hacer, aunque sea un separador, tiene que ser con permiso de los japoneses. Y después, dependiendo de cada editorial, cada autor, cada serie en sí, tenés más o menos exigencias de otro tipo. ¿En qué época más o menos se dejó de permitir que los cómics japoneses se publicasen en Occidente con el sentido de lectura occidental? Yo me acuerdo cuando yo era joven y se empezó a publicar manga en Occidente, año 87, 8, los mangas se leían como cualquier cómic. Tenían mucho menos texto, no duraban nada, pero se publicaban como cualquier cómic. Después en un día dijeron, no, ahora se publica todo en el sentido de lectura japonés. Y hay que aprender a leer para el otro lado para entender los mangas. ¿Cuándo fue eso? ¿Te acordás? Sé que en el caso de Argentina, el primer manga que pidieron expresamente que se respetara el sentido japonés fue Evangelion. Que de hecho fue la segunda serie que salió acá, o sea que casi desde el principio. Para que te des una idea, si no me equivoco, en el 99 salió Ranma, no me acuerdo si a fines del 99 o ya en el 2000 salió Evangelion, que esa ya fue en sentido... No, 99. Sí, 99. Y Fushigi y Macro Seven Trash, que fueron las otras... El Macro Seven Trash estaba... No, se leía después en el 2000. No, estuvo incluido en la misma tanda de anuncios. Macro Seven Trash se leía en el sentido occidental, me acuerdo. De esas 5 primeras, la única que se leía en sentido japonés era Evangelion por exigencia del autor. Después no sé si es que cada vez más autores lo empezaron a exigir o que al volverse mucho más común, ya es más raro pedirle a los japoneses si se podía espejar. Sé sí, por ejemplo, que Dragon Ball en los 90 se había editado espejado, así salió en España. Sí. Y para cuando Ibrea lo quiso empezar a negociar, que fue en 2000 y pico, no mucho después de Ranma, ahí sí, una exigencia era que saliera en sentido japonés. Levante la mano quien además de manga lee historieta occidental. ¿Les cuesta hacer el cambio de cassette para cuando pasan de un cómic argentino o norteamericano o algo al manga y empezar a leer para el lado contrario? Al principio, por ahí, después ya estás automatizado. En mi caso. A mí no, pero sí suele suceder en los webcomics. Que viste en el webcomic no tenés la página que te... Entonces no sabes para dónde solamente el cuadrado y no sabes de qué lado encarar. Bien. Pero una vez que ya... ¿Alguien le pasó de decir, no entiendo nada? Explíquenme esto, ¿por qué tengo que leer para el lado contrario? No. Cuando era... Conozco un solo caso de un amigo que le regaló un Dragon Ball al sobrino que tenía 7 años, así que era de las primeras historietas que leía y se leyó todo el tomo al revés. Le pareció genial. O sea, rarísimo. Qué bueno que está esto. Pero después no, creo que el cerebro mismo se acostumbra enseguida, te hace el clic.
No es tanto que al principio, sí. Hoy, algunos de los títulos que está publicando OVNI o Ibrea se publican en el sentido occidental. No. No. Ya es lo raro, como decíamos hace un rato. Sí, te diría que hace más de 10 años que no se edita ninguno en sentido occidental despejado. ¿Te tocó alguna vez trabajar en la adaptación a occidental de un cómic oriental? ¿En ese proceso de despejado? ¿Laburando en editoriales? Me parece que no. Déjame pensar. Cuando yo entré en 2007, la primera vez en Ibrea, Fuji acababa de terminar, Macross Trash había terminado, Sakura hacía rato que había terminado. No, yo sí heredé como rareza, si querés, los primeros tiempos. Me tocó corregir muchos tomos de 100 páginas, que son ese formato que ya no se usa más. Claro, que eran los tomos japoneses partidos en dos. No, miento, Ranma, que se terminó de editar hace no tantos años. 2013 capaz. Sí, creo que sí. Ahí hubo una tanda que sí corregí yo y sí, se mantenía el occidental porque así habían salido originalmente en el 99. Pero después no, creo que nunca más tuvimos que... Al menos yo creo que nunca más tuve que corregir un manga al revés. ¿Y a ver, cómo pensás el tema de darlo vuelta? ¿Qué son las... No sé cómo explicarlo. ¿Qué son las cosas que no puede perder el manga en el momento en el que lo das vuelta para que se lea para el otro lado? No sé si se entiende lo que estoy preguntando. Tampoco importa mucho, porque los chicos ya me dicen que no les importa tampoco leer para el otro lado. Mira, lo Pero único que se me claro, ocurre, ¿cómo van a dar vuelta el sentido de lectura de una cosa? Es una cosa bizarrísima. lo único que se me ocurre son las onomatopeyas, que si las dejas en japonés, verlas al revés es muy raro. Por más que no leas japonés, te das cuenta, claro. te hace ruido. Si es una onomatopeya, te hace ruido. Exacto. Te hace feo, queda cacofónica. Pero también pensando en Ranma, esa edición se editaba full, o sea que todas las onomatopeyas se retocaban. Y de hecho, por la forma que tienen algunas, hasta te diría que eso hacía más fácil el retoque. Una su japonesa, que es así, la podías convertir en una S o Z más fácil. Pero después no, es como... Vos hablás de mangas espejados y suena una práctica antigua, ancestral, completamente en desuso. No, bueno, por ejemplo, de Shiro Taniguchi en Europa le siguen publicando todo en occidental. ¿Pero eso se espeja o es que los hace directamente así? No, se espejan, me imagino. Ah, mira, y debe ser una excepción, debe ser algo... Porque es un autor como que, viste, que tiene muchos fans en Francia, pero de público adulto, que no lee otros mangas, entonces por ahí se le hacen fácil al lector occidental poniéndose las dadas vuelta, ¿no? Sí, quizás él mismo ya trabaja sabiendo que se va a espejar y sí. Hace bastante que no leo nada de él, pero... Sí. Y porque falleció hace unos años. Bueno, el arte que falleciera... Sí, claro, Taniguchi se murió en el 2016. No me acordaba. ¿16 o 17, no? Sí. Bueno, yo... 17 creo. Hace bastante que no leo, pero por lo que recuerdo, al no ser precisamente manga de acción o manga con violencia o eso, quizás es más fácil espejarlo, en el sentido de que no tenés muchas figuras en diagonal, no tenés ángulos raros. Bueno, eso es una de las cosas que yo me estaba preguntando y vos me estás explicando. Que según la temática y según el ritmo narrativo del autor es más fácil o no darlo vuelta. Sí, o sea, me doy cuenta mientras vos me haces la pregunta, pero sí creo que... Está bien, vamos pensando. Mientras más, por decir una manera. Contanos, ¿verdad? Que tiene que ver porque yo hago todo el sentido de lectura occidental. Sí. Choca mucho en la forma de composición y tiene que ver mucho cómo uno lee, con cómo uno compone. Entonces supongo que las cosas espejadas suelen tener como ciertos vacíos en nuestro sentido de lectura. Tal vez al que no está acostumbrado en el sentido contrario, suele leer esos vacíos. Pasa mucho cuando se ve cine oriental, que de repente parece que como cuando son más de acción, las entradas suelen ser por el sentido de lectura y ellos entran por el otro lado y parece que las cosas se caen. Entonces, tal vez pueden ir por ahí.
que también tiene, Sí, que te hace ruido totalmente. porque no es tu sentido de entrada o de salida de la canción. Totalmente. La siguiente pregunta, me imagino que muchos de ustedes se hacen cuando compran o leen los mangas que se publican en Argentina, es ¿cómo se eligen los mangas? ¿No? Bueno, viendo la oferta que hay en Japón, donde hay mangas de cualquier cosa, de lo que se les ocurra, ¿cómo el editor occidental elige qué mangas publicar? Eso te quería preguntar a vos, Leo, no sé si lo querés contestar. ¿Con qué criterio se eligen ciertos mangas para publicar y no otros? Bueno, como todo lo que se elige para publicar tanto en cómic o manga, hay varios criterios y ninguno es el acertado. El primero es una corazonada de lo que crees que puede llegar a funcionar en el mercado al que vas a apuntar. Después está lo que te gusta a vos, o lo que crees que está bueno para publicar, pero no muchas veces lo que para uno en lo personal está bueno es lo que va a pegar, lo que va a vender o lo que le va a gustar al otro. Por eso muchas veces pasa que quizás hay una serie que es muy pedida por un nicho y la editorial no considera que sea masiva. Por ejemplo, tira uno. No, pues voy a quedar mal con cualquiera Ah, que quiera, no. Pero puede pasar, o por ahí nombro una serie y después la publica Ibrea, son cosas que van a pasar seguro. Pero por ahí hay una serie que vos la publicás y el público dice, ¿por qué publicás esta serie si no está buena? No, tampoco lo voy a decir. Pero normalmente, más allá de esto lo voy a hablar desde el tono personal de Omni. Nosotros llegamos ya con 17, 18 años de Ibrea publicando, ya habiendo creado un público, habiendo creado un estilo de publicación. Y lo fácil hubiera sido caer en publicar lo mismo que está publicando, que es lo que ya está inserto en el mercado, pero nosotros optamos por publicar o caer en lo que no se está publicando. Apuntamos quizá más al seinen, si bien arrancamos con un shonen como Attack on Titan, que es para toda editorial, tiene que haber un caballito de batalla, un hit, el que te mueva la aguja. Cuando abrimos el abanico quizás no caímos en otro tipo de shonen o no sé, en Magical Verse. Perdón, todo el mundo sabe que es un seinen y un shonen. ¿Entendieron todo? Ya está, ¿no? Esa parte no hay que explicarla. Bueno, Yo creo que el público es bastante conocedor ya hoy en día de lo no, que... bueno, nunca se sabe, ¿viste? Esto es una universidad muy amplia, donde viene gente de toda Latinoamérica, no es la Argentina Comic Con, es como más, un público más raro. Vamos, sí. Igual yo te diría que en Argentina Comic Con por ahí saben menos, ¿verdad? Es muy probable. Y fuimos a buscar quizás series más clásicas que en los 20 años de Ibrea no nos habían publicado, pero eso también tiene que ver mucho con, no porque nosotros la fuimos a buscar y ellos nunca la buscaron. Hay veces que la licencia no está abierta para cierta región, los licenciatarios japoneses, como todas oficinas, como toda empresa, van cambiando los directivos y algunos son con una mente más abierta, más cerrada. Lo mismo pasa muchas veces por el autor, que le interesa un mercado, no le interesa, o quien lo representa. Por ahí un día Argentina dice, no, que es ese terreno baldío, otro dice, Argentina, qué tentador para publicar. Entonces, Argentina, tango, Messi, claro. Hay muchos factores que juegan. Y cuando nosotros justo arrancamos con la línea manga, coincidió con una nueva gerencia en Kodansha, con nuevos editores para Latinoamérica, para la habla hispana, y con Akira, que se habilitó. Quizás Ibrea hace un tiempo lo había pedido y no estaba disponible. Nosotros cuando preguntamos dijeron, sí, justo estamos abriendo de nuevo Akira al mundo, porque coincidió que la tuvimos nosotros, la tuvo Portugal, la tuvo Brasil, la tuvo México, como que a los pocos meses todas las grandes editoriales del mundo fueron anunciando Una Akira. pandemia de Akira. Se liberó la licencia y todos los que estaban atrás, fueron y lo mismo Ghost in the Shell, que coincidió con la película. Entonces cuando uno arma una línea o un cronograma, como lo decía antes y resumiéndolo, básicamente es lo que es del momento, lo que está bueno, lo que es el hit, lo que es el anime popular, lo que atrae público por la vidriera, y después está armar una línea que tenga una cierta coherencia, o también podés solamente caer en los hits, en lo que te gusta, en lo que pide la gente también, pero la mayoría de las veces... Tribunearla, digamos. Sí, pero la mayoría de las veces es armar una línea con cierta coherencia. Después, cuando tenés muchos años de mercado, vas a ver que va todo mezclándose, porque la línea que por ahí vos querés arrancar ya no es la popular del momento y te tenés que reestructurar. Es todo un tema. Algo de lo que mencionaste vos, quería por ahí indagar un poquito más. Pero para que lo acomodo porque
Ya se me desacomodó lo que te iba a preguntar. Ahora voy a volver con eso, ya se me va a acomodar la pregunta para hacerse la fe respecto de algo que mencionábamos así. Pero le quería preguntar primero a Teora, ¿tu formación como historietista de dónde viene? ¿Vos cómo aprendiste a hacer historietas? Con un curso de manga, directamente. ¿Qué te daba quién? Andrea Yen, Andrea Yen. Sí. No había muchos lugares, sí siempre dibujé en ese estilo, entonces cada vez que iba a buscar profesores era, no, yo no te voy a enseñar eso, te lo voy a ir para otro lado porque hay un montón de sanatas que nunca me gustó, así que mirá lo que me gustaba, me levantaba los sábados a las 7 de la mañana para ir desde Aedo hasta... ¿Dónde queda? ¿Qué me da desorientada? Bueno, ¿qué, perdón? El centro Nikkei era donde daban los Nikkei, cursos. sí, conozco. Medrano, de Corrientes. Villa Crespo. Eso, bueno. Almagro. Medrano y Corrientes, Almagro. Bueno, por ahí. Bueno. Así que arrancó con eso. Mucho de ahí, después hice 3 años y después fue de practicar y dibujar un montonazo. ¿Cuántas páginas dibujas por semana o por mes? Yo por semana por mes voy por oleadas en realidad. Cuando estoy en época de entrega, creo que mi mejor rendimiento fueron 80 páginas en 45 días. Es un montón. No es un nivel japonés, pero está muy bien. Pero no tenías vida. Tu familia y tus amigos no se acordaban de vos por casualidad. Pero hace poquito también hice 20 en 14 días. Es un montón. ¿Trabajaste alguna vez con asistentes? No. ¿Te parece como anatema o no lo descartas? No, alguna vez he pedido ayuda a mi familia o a un ex que fue como, por favor, terminamos esta línea de acá, alguien que me borre los lápices, pero yo después empecé a trabajar en digital. Sí. Mi editor me ha ayudado a gritar. Tipo, poneme los grises básicos, toma los archivos. Vos estás haciendo un manga que se llama Sinestesia, Sí, que lo publica la editorial Modena. exacto. ¿Cuántos tomos tenés publicados? ¿Cuántos salen por año? Por el momento hay 4 tomos, con un 0 que es un prólogo y... Los pueden ver acá, están en la mesa de acá de la planta baja. Así que, 3, por el momento va 1 al año y más con la situación actual del país que... ¿cuántas páginas tiene cada tomo? 80 de publicación. O sea que es menos que medio tomo japonés, digamos. Más o menos. Sí. O sea que harías un tomo japonés cada 2 años, más o menos. Un poco más. Sí, igual la idea ahora es tratar de llevar todo a 2 publicaciones por año. 2 publicaciones por Pero año. tiene que ver en realidad con un tema de que uno no es full en esto, No, porque sí. si uno fuese realmente full... Ahora te iba a preguntar también por eso. ¿Sabés dónde termina la serie? ¿En qué libro? ¿O lo vas...? Yo tengo proyectado 10 libros. proyectados. O sea que serían un poco más de 800 páginas contando el prólogo. Sí, y el otro título que tenemos de Thunder está más o menos en una cosa parecida. Digo tenemos porque también soy partícipe Ahí de colabora Modena, más gente, claro. entonces yo lo edito el título de Thunder Breaker. Bien. Y vamos por ese mismo lado. ¿Charlás las historias con un guionista, con un editor o vas vos No, sola? todo integral. Y el feedback te llega cuando la gente compra el libro y lo lee, digamos, previamente. Claro, sí. No hay ningún feedback previo, digamos. Sí de colegas, sí de mi editor, con el que planificamos algunas cosas. Hace poquito hablamos de marcarlo todo en 3 arcos argumentales para como tener una idea más, para poder determinar esos 10 tomos, pero después, sí, más allá de o sea, por libro, yo entrego todos los stories del libro, eso se me hace una corrección y ya después el feedback de los colegas, del resto, pero la verdad es que trabajo integral. Lo otro que te iba a preguntar es, vos decías, yo no laburo full de esto, ¿de qué laburas normalmente? Yo trabajo freelance, que eso significa hacer un poco de todo, principalmente asistente de animación, después diseño gráfico, trabajo bastante de diseño gráfico y a veces comisiones, así que... Si pudieras trabajar solo de dibujar, Sí, por historieta, lo harías, obviamente. ¿Leíste Bakuman? Sí. ¿Qué tan cerca estás de ser un También. Muto Ashiroji? No, sí, no. Digo, Pero es otro espíritu porque cada vez difícil saber con quién uno se apega más. digo, imaginemos que te llega la chance de empezar a publicar una antología japonesa
con un editor japonés, hay que tener que presentar los stories, conversar la historia, bla, 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 firmar tu primer contrato y empezar a publicar. Después de leer Bakuman y ver cómo sufren esos pobres pibes para llegar a la meta de tener el shonen exitoso, el Jump y qué sé yo, ¿te animás a hacerlo? Así, no, yo acá al mes y medio me internan en un manicomio. No sé, yo le pongo la misma pasión. O sea, le pongo la pasión de Bakuman, me decís, sí, este es el espíritu shonen, que siempre pienso lo mismo cuando estoy dibujando y digo, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué no me puse canutear? ¿Quién carajo me manda? Claro. ¿Por qué no me puse un Uber? Y después pienso y me viene todo ese fuego de sí, yo puedo hacerlo mejor y bla bla, y me pongo música. Y todos los openings. Y vivís la epopeya. Vos sabés igual que tu manga nunca va a tener un anime. Ojo, porque estamos haciendo el proyecto para buscar financiación. Claro, pero estás en Argentina, mira, te la van a dar. No, se puede conseguir, no es un ficticio. No financiación tal vez de acá, pero yo trabajo con gente que trabajamos con clientes de afuera y la idea es llevarlo para festivales. Y presentar un piloto y demás. No, presentar un piloto, eso sería como una parte, pero no creas que es tan imposible. O sea, no es como... Digo, porque vos trabajás publicás en una editorial chica, autogestiva, donde son 4 o 5 personas, que son el mismo editor, te vende los libros en los eventos, digo, lo ves como medio lejos el tema de, bueno, tengo un dibujo animado con mis personajes. Digo yo, no sé. Desde mi perspectiva lo veo. Y ahora que estamos preparando todo el proyecto, y la verdad que uno prepara los proyectos desde el lado de hacerlo en serio, porque se están contratando gente para el diseño de personajes, o sea... Bien. Y además, nosotros también, incluso como chicos, o sea, ya estamos viendo la manera de vender licencias afuera, hay un par de títulos que ya van a venderse en España, así que... ¿No tenés miedo que una adaptación al anime te cambie mucho a lo que vos querés hacer en el manga? Porque a veces los animes se recontra cagan en lo que pasa en los mangas. Y agarran para otro lado, o meten sagas de relleno, o cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué es esto? No. Mientras te paguen, está todo bien. No, o sea... ¿Se aprueba o no se aprueba? Ah, bueno, por eso. Entonces vos decís que sí, No pero sería, teniendo un control. claro, no sería un miedo. Claro, sí, si te dan un control. Sí, se hace lo que yo digo. Ah. Está muy bien. La autoridad de todo. Ahora vamos a volver con vos. Pero te quería preguntar a Fede algo que tiene que ver con lo que hablaba hace un rato, Leo. Yo decía que cuando armás la línea editorial necesitas por ahí el hitazo del anime, el manga que está vinculado al anime del momento y demás. Ahora digo yo, desde el momento en el que no hay anime en los canales de aire masivos más allá de Dragon Ball, ¿cómo saben ustedes cuál es el anime del momento? Digo, ¿cuál es el termómetro para saber cuál es el anime que está hot en cada momento si en los canales de aire no hay y en los canales de cable hay uno solo? ¿Qué tenés que ir a los eventos de otakus a ver de qué hablan los chicos, se disfrazan, de qué tienen pins en la mochila? ¿Cómo se dan cuenta cuál es el anime del momento? Mira, te diría que la tele no es referencia desde hace vos. Por eso, desde que desapareció... ¿Cómo se llama? Animax. Animax, claro. Sí, ¿Cómo se dan cuenta cuál es el anime del momento? ¿Quién les cuenta? Esto está re hot, si sacás este manga vendés fortuna. es una suma. Te fijas en rankings de los hits de la temporada, te fijas en por qué serie te preguntan más, te mide mucho, cambia mucho. Por ejemplo, si una serie te la piden 20 personas, por ejemplo, sin tener anime, una vez que se anuncie y se estrene el anime, vos sabés que eso se tiene que multiplicar por 10 o 20. Sabés que te van a preguntar muchas más. No hay una regla fija, pero sí parámetros. No sé, si es de la Shonen Jump, muy probablemente sea una buena apuesta. Si es una serie que no sea eterna, o que sí sea eterna, pero ya con... Muy consagrada. Ese es otro tema importante. La duración de la serie. A los que además de manga leemos otros tipos de historietas, siempre nos da la sensación de que la gran mayoría de los hits del manga están infinitamente estirados. Y se podrían haber terminado en el número, no sé, 12, y van por el número 80. ¿A ustedes a la hora de editar les pasa decir, ¿cómo me voy a meter a publicar una serie que va por el número 50 en Japón y que no sabemos dónde se va a terminar? Además con el problema de que se te agota el número 2 y ya se te complica vender el 3, 4, 5. Digo, ¿lo piensan en buscar series más cortas? ¿Les importa un carajo y van a las series largas? ¿Cuál es el criterio para elegir las series en cuanto a la extensión?
Yo pienso también en las bibliotecas de los que coleccionan esos mangas. Digo, loco, para tener, no sé, Dragon Ball son 42 tomos, es esto. Es todo un estante. Yo ahí te meto, no sé, un montón de libros de otras cosas. ¿Cómo lo piensan en cuanto al espacio, a la extensión de la serie? No, el espacio es que se arregla. ¿No? Comprate casas más grandes, maestro. Claro, tirá los títulos viejos, no sé. No, jamás lo hice. Se hacen competencias de bibliotecas. A ver quién le tiene más grande. No, por lo general es medio que se retroalimenta. Si un manga se estira mucho es porque vende mucho y porque logró superar muchas barreras. Después, si vos lo haces a nivel porcentaje, en Japón las series largas son poquísimas. Pasa que ya tenemos, no sé, 15 ejemplos de series largas y te da la sensación de que son eternas. Pero después, creo que en Japón mismo pasar los 10 tomos ya es muy raro. De hecho, vos ves en los mangas, viste en las solapas que por lo general están los comentarios del autor, aunque el manga sea My Hero Academia, Bleach, cualquiera de los llamados hipercomerciales, vos ves como siempre el autor cuando llegan al tomo 10 dice, no puedo creer que mi serie pase los 2 dígitos, es una locura, y están como cebadísimos con haber llegado a ese punto. Acá, series largas y abiertas es raro que se busquen, salvo excepciones. One Piece fue una cuando se liberaron los derechos, que es como la serie de manga. Sí, el shonen por antonomasia. Y entonces ahí es una apuesta que por ahora está saliendo bien. Y tanto los tomos nuevos que empezamos a publicar desde donde dejó la editorial anterior, como las reediciones de los primeros le está yendo bastante bien. Entonces eso fue una buena idea, digamos. Y por ejemplo tenés casos como JoJo Bizarre Adventure, es una serie que yo personalmente quería publicar hace 15 años, no te miento. O sea, antes de estar en Ibrea yo ya quería leer eso, que tuviera edición argentina. Cuando se lo dije a Juani, uno de mis jefes, me decía, ni en pedo, jamás, olvídate, no va a pasar. Y dije, pero si son 100 tomos nomás. Decía, no, olvídate, no, pero mirá que se puede partir en sagas, ¿eh? No, ni en pedo. No, pero mirá, dije, bueno, déjame escribir una nota para Láser, le dije. En ese momento todavía estamos en Láser. No, tampoco. Pero Juani, la mejor. Impresionante. Empezó en el año 87, o sea, va más de 30 años ininterrumpidos. Claro, lo conoció a principios del 2000 con las ovas que salieron de la tercera parte. La cuestión es que se me cagó de risa unos buenos años, después con el anime, justo cuando empezó cuando empezó a emitirse el anime de JoJo, yo no estaba en idea. Pero Juan me decía, hola Fede, ¿viste el anime de JoJo? Sí, está bueno, ¿no? Sí, no, porque me lo están pidiendo bastante y te lo van a seguir pidiendo. Yo hace 10 años que te lo pido. Bueno, pero la gente ahora me lo pide. Entonces, después de hablar, me dijo, ¿cómo recomendás que la saquemos? Cronológicamente, empezando de la tercera, empezamos a ver todas las posibilidades que había. De hecho, te diría que JoJo fue en parte partícipe de mi vuelta a Ibrea, porque yo tiré unas ideas de planes de publicación que de hecho eran más ambiciosas incluso de lo que se terminó haciendo. Yo decía de arrancar con 2 sagas a la vez. Finalmente los japoneses no quisieron, pero sí se pudo negociar este formato Bunko, que es una edición como más gruesa, ¿no? Claro, que en Japón sale en formato de bolsillo, más chiquito. Nosotros mantuvimos la cantidad de páginas, que son más de 300. Sin achicar el tamaño. Sin achicarlo, claro. De hecho, agrandándolo con respecto al tankobon, que es el promedio. También tienen que pensar en los viejos como yo que ya no ven las letras tan chiquititas. Sí, te va a costar igual porque sobre todo al principio no se callan nunca. Sí, bolsa de texto, sí. Y bueno, se presentó el plan, tanto para España como para Argentina. Se tuvo que hacer las tapas de cero porque las tapas de la Bunko son muy poco comerciales. Son el título grande y una ventanita con la cara del personaje. Entonces esa ilustración, que también está completa, se pasó a página completa, digamos, a ilustración completa. Y hasta ahora, por suerte, a JoJo le está yendo muy bien.
Miren todo lo que estamos aprendiendo de la trastienda de las editoriales, ¿no? Leo, ¿miedo a la serie abierta de infinitos tomos o me chupo como? Y depende. Hay series que vos sabés que las tenés que publicar y no te importa la cantidad de tomos. Pero también hay que entender que no todas las series son Dragon Ball, no todas las series son One Piece, no todas las series son Naruto. Y si vos te pones a pensar alguna serie que tenga 60, 70 tomos, que tampoco son tantas, pero hay algunas series que son hit y tienen esa cantidad de tomos, son 6 o 7 años de publicación y tenés que pensar que hay una curva descendente que no se va a vender siempre de la misma manera. Claro, mucha gente compra los primeros tomos y después se va desenganchando. O se va desenganchando o vas creciendo y vas dejando de comprar o vas priorizando. O la serie en algún momento se vuelve monótona, aburrida, no todas mantienen el mismo nivel. Si ustedes analizan la estrategia de las editoriales que publican solamente manga, tienen 2, 3, 4 series emblemas que siguen publicando a lo largo de los años, pero normalmente buscan series que se vayan renovando constantemente. El catálogo de una editorial de manga es renovar y salir con licencias cada 4 o 5 meses, estar con novedad, con el hit, con el nuevo número 1. En ese sentido es muy parecido a la estrategia comercial yankee. Siempre el número 1, resetear la serie, cambiar el equipo creativo, buscar nuevos lectores. Y con el manga no podés resetear la colección larga, pero sí necesitas siempre una nueva serie, una nueva licencia, un nuevo hit. Eso no quita que haya una serie larga que se mantenga, pero muchas veces la tenés que pegar. O que sea una serie que se la banque, pero es lo que decía. Son 6, 7 años de publicación y el lector no va a estar 6, 7 años fiel, es muy poco probable. Pero después tenés series largas como Dragon Ball, larga entre comillas, que por ahí se bancan 2, 3, 4 ediciones diferentes a color, para colorear, grande, chica, doble, simple, espejada. Sí, otra pregunta que no puedo dejar de hacerles a la gente que edita manga en Argentina es: ¿cuál es el problema con Osamu Tezuka? ¿Por qué no publican Osamu Tezuka? ¿Por qué la única editorial argentina que publicó Osamu Tezuka es Deux, que es la peor editorial del planeta? ¿Cómo las editoriales decentes de manga nunca publicaron Osamu Tezuka? ¿Cuál es el criterio? Porque hoy por hoy quienes tienen las licencias para el territorio nacional son españoles. Las grandes licencias las tiene Planeta o SC. SC y Planeta tienen para toda el habla hispana, digamos. Tienen el territorio argentino anexado a su contrato. Tienen en su contrato el territorio argentino. Eso me da la sensación de que vos preguntaste. Por algunas hemos preguntado. Bien, pero yo creo que Tezuka durante muchos años fue un autor que por ahí era difícil acá, pero ahora que está probado que algunos mangas clásicos funcionan, que algunos estilos anticuados, si querés decirle así, funcionan. ¿Cómo anticuado? Tezuka en los 70 estaba 50 años adelantado. Bueno, ya sé, pero eso no quita que estéticamente vos no traiga esas décadas. Te das cuenta que no es Naruto, sí. Y tiene que ver lo que dice él, y si bien no creo que a corto plazo se pueda editar nada de él, sí creo que es menos imposible que hace muchos años. Y después la editorial que decía vos, no sé si cuenta, porque sacaba 2, 3 tomos. Sí, sacó 5 de Astro Boy y después un par de tomos unitarios de Tezuka de los de fines de los 40 y principios de los 50 llegaron a sacar. Sí, con traducción sospechosamente parecida al español. Sí, claro. Por suerte, por lo menos se parecía a las ediciones españolas y no a un Scarlation. Que poco faltaba también para eso. ¿Tienen ustedes a la hora de armar la línea editorial autores fetiches, autores que digan, bueno, de este yo publico cualquier cosa? Este manga que en Japón fue un fracaso, que no se lo vendieron ni a los padres, yo en Argentina igual lo publico porque si dice en la tapa, no sé, Akira Toriyama o Katsuhiro Tomo o Inyo Sano, yo sé que va a venir la gilada y me lo va a comprar. Lamentablemente no. Te diría que, o sea, en algunas épocas sí hubo autores de los que se preguntaba qué había disponible y se sacaba casi todo. Pasó con Yuji Yosaki de Ikitosen. En su momento se publicó Ikitosen, Battle Club Second Stage, que era la continuación, y un unitario. Una más horrible que la otra. No te creas, Battle Club tenía su gracia.
Lo traté de Después leer y sí no. pasó con Mayu Shinjo. Mayu Shinju le publicaban hasta la lista de los mandados, Sí, boludo. eso sí. La mina escribía 1 kilo de mandarina, un agua, un papel higiénico y se lo publicaban, boludo. Lamentablemente. Sí, esa yo personalmente la pasé muy mal corrigiendo a Mayu Shinjo. Cuando me tocó el amante dragón, encima era larga, eran como 9 tomos, me la pasaba deseándole la muerte al protagonista. Listo, ahora sí moriste, listo, dale. No importaba que un extra pasara a ser protagonista, esa serie la odié. Y te diría que con Katsura un poco se hizo, Porque pero... nosotros publicaron varias cosas en Ibrea, ¿no? Sí, pero son pocas las que la rompieron. Tampoco tiene Ahí tanta en su producción, momento le fue Katsura. muy bien. No, pero sí tenía muchos clásicos, sí tenía muchas series que supuestamente tenían que andar bien y le fue más. Pasó con DNA, pasó con Video Girl. Setman anda bien. Setman ya no sé por qué tiene un par de tomos agotados, que eso tiene que ver con lo que decías vos. Sí, de que te frena la venta de los Claro, me posteriores. parece que una vez que se puedan reeditar los agotados, se va a poder ver cómo funciona Setman de corrido, porque estuvo también parada mucho tiempo. De hecho, el tomo 20, hace poco los japoneses dijeron, bueno, sí, es el último. En su momento era como una pausa. Y te cierra todo la historia. Te cierra la historia y todo, quiero decir. Pero hay plan de continuar, y no sé si fue Katsura mismo que dijo, no, hasta acá llegamos. Y con suerte sí termine pasando eso con Toriyama, que es un autor que para mí Dragon Ball al margen es un genio el tipo. O sea, No me pensé encanta, nunca. quiero decir, me encanta Dragon Ball, pero hay un montón de cosas de esto. Hay que ver cómo le va a Nico Machine, cómo le fue a Jaco, que creo que arrancó bien, y en base a eso hay que ver qué es más rentable, si la marca Dragon Ball o si Akira Toriyama. Hasta ahora te diría que la marca Dragon Ball, porque Dragon Ball Super, que él tiene autoría parcial, digamos, También se está vende. yendo muy bien, pero de hecho si me preguntas a mí, tío, ojalá se pueda publicar todo lo que diga Dragon Ball, porque por un lado porque sabes que le va a ir bien, y por otro porque tiene una calidad aceptable para arriba, o sea, son claramente laburos profesionales, incluso los que no son de él, y por otro, más cosas de él, que para mí todos los mangas unitarios que hizo son geniales, son muy graciosos, muy ingeniosos. Hablando de estos shonen clásicos, ahora te hago una pregunta. ¿Por qué crees que en Argentina las chicas leen mucho shonen? Porque en Japón las chicas leen poco shonen y acá todas las chicas leen shonen. Porque yo voy a hablar de mí Sí. y la que después quiera sumarse al... Después van a hablar ustedes, bueno, muchachos. En los últimos minutos van a poder preguntar, discutir, opinar, sumar. Principalmente porque los personajes femeninos no son chicas florero. O sea, no son el personaje de hola, soy la que es el protagonista, la novia, sí. No, iba a decir algo más, pero bueno, no es la que simplemente está para complacer al protagonista. Yo pensé que ibas a contestar otra cosa. Entonces, podrán mostrar las tetas, pero por lo general hacen alguna cosa copada o tienen un desarrollo. Y la bombacha, ¿cómo no vamos a mostrar la bombacha? Fundamental. No, no es fundamental. Está lleno de personajes El que... típico manga de colegialas con polleritas cortas que le toman de abajo. El plano de la bombacha no puede faltar. En los mangas de librería está siempre. Pero no en todo. No te creas, se volvió más un género en sí. Claro. O sea, por ahí hay mangas como High School DxD que se trata de eso, de tetas y culos, pero antes, por ejemplo, en mangas como Dragon Ball, en los 80 y 90 era común que hicieran chistes de culos y Y de tetas, bombacha, claro. y ahora quedaron más aislados. Bien, Sí, mejor. no, y no es tan fuerte. Y la verdad es que vengo leyendo mucho las estadísticas de los que son los lectores de la shonen, y últimamente las series fuertes son 50 y 50. Entonces se nota mucho el peso de lectora femenina. Se nota también después en las bajadas de lo que hacen los personajes, porque ya la distancia, ahora que soy más grande veo como las protagonistas, que los personajes femeninos terminan siempre en algún rol medio casero que tiene que ver con esa idiosincrasia japonesa de la ama de casa. Pero de más chica, a mí me parecía fantástico. Todas hacían alguna cosa copada. Me pasó con Gundam Wing, que la protagonista pasa a ser de una nena caprichosa a la presidenta del mundo. Y dijo, y además yo con vos no, o sea, y su interés romántico, como que toman caminos opuestos, y le dijo, mira, todo bien con vos, pero yo voy a salvar el planeta de otra forma. Y va y presenta el mundo.
Entonces, con esas referencias, y sí, yo tengo ganas de leer eso. ¿Sabes que yo varias veces le hice esta pregunta a otras chicas que leían mucho manga? Y casi todas me contestaron otra cosa, que es, no, yo leo mucho shonen porque los youjos que se publican en Argentina son horribles. Son otros géneros. No, yo no soy tan fanática de yojo, pero porque me pongo a llorar y lloro para pasarla mal. Y me pasó con Nana, que fue el último que leí, y me enojé con que la autora se... Quedó inconclusa porque se Claro, enfermó por la eso, autora y nunca la por siguió. favor, ya está, para pasarla mal así... Para eso miro el noticiero, para llorar miro el noticiero. Y para que no me termine la serie y que ya está, no lo leo más de algo que me den ganas de luchar. Para sufrir miro a Racing los domingos. Leo, ¿qué onda el tema de varón, mujer, esto es para un público, esto es para otro? Los japoneses parece que lo tienen súper estudiado y que cada manga que sacan lo sacan pensando en un público súper específico. Tenés el manga para chicas menores de 18, el manga para señoras mayores de 40, el manga para madres primerizas, el manga para señoras que trabajan en oficina, el manga para señoras que se unen a las Fuerzas Armadas, el manga para señoras que cantan en la Tribuna de Defensa y Justicia. Es como que está todo segmentado. Ustedes desde acá, ¿cómo lo ven eso? No, nosotros no lo tenemos, no trabajamos en base al género al que apuntamos de público. Quizás sí a un target de edad, pero no pensamos si este lo van a comprar más chicos, este lo van a comprar más chicas, o este es un manga mixto. Pero sí tenemos más o menos calculado o proyectado, dependiendo la licencia, dependiendo el título, qué target de edad lo puede comprar. Esto quizás lo van a comprar desde 15 años hasta 80, esto quizás lo van a comprar autores más maduros que conozcan al autor o sepan de la obra. Esto no, es más para chicos que vayan creciendo con el manga. Creo que hoy por hoy está mucho más segmentado en cuanto a edad y en cuanto a proceso de creatividad y crecimiento del manga que un género en particular, si lo va a leer una chica o un chico. Y creo que todos leen todo, no hay, me parece que no hay una segmentación de ese tipo. ¿Hay fanáticas de Attack on Titan, por ejemplo? ¿Sí? Y hay mucho lector masculino de yojo. También, claro. De la comedia romántica, del drama. No sé si está tanto esa línea de chico-chica. No, eso quizás pasaba antes, hoy por hoy está mucho más ¿Qué onda en general. Yuri y Yaoi? Estos romances homosexuales de varones. ¿Qué onda? Se publican en Argentina, Si te gustan, funciona. La mayoría no me gusta, pero porque... En Estados Unidos hay una suele editorial que ser solo muy publica eso, específica. por ejemplo, me llama la atención. Claro, es muy macho, cabrío y sumiso femenino, porque encima te lo dibujan. Te lo dibujan como nena, ¿eh? Exacto. ¿Y qué onda el manga erótico? Porque yo me acuerdo en los 90, por ejemplo, cuando se vendía anime en VHS. Lo que más se vendía eran animes de muy zarpado contenido erótico, bastante picante, de hentai o de chicas que por momentos tenían entreveros sexuales con monstruos y robots y cosas así muy violentas. ¿Qué onda eso? Acá no se publica, creen que no va a vender, les da como vergüenza, o son editores por ahí muy crotos, los de Japón que sacan esas cosas y nunca llegan a tener un vínculo comercial con editoriales de Argentina. ¿Qué onda? ¿Hay demanda de historieta de manga erótico? Creo que la mayor contra que tiene el hentai es que por ahí tenés gente que te pide saquen algo de hentai, algo bien explícito, bien zarpado, pero no hay una serie específica que tenga esa demanda. No es que te pide... No está el Dragon Ball del Garche, digamos. Claro, y si lo está, no están concentrados los pedidos en él, digamos. Volviendo a lo anterior, con Yaoi y Yuri sí por ahí pasó de series que funcionaron Emblemáticas, así. Claro, y por ejemplo pasó con Yuyo Romántica, a mí personalmente no me gusta, pero se pedía un montón y una vez que se publicó le fue muy bien. De hecho está saliendo el spin-off ahora, que es raro llegar a sacar el spin-off. Tiene que irle muy bien a la serie a lo largo de toda la publicación para que saque un spin-off. Y yo supongo que si el día de mañana
se vuelve mega popular un hentai en particular, puede que tenga chances. Hay que ver, sí, qué editorial lo saca, qué tiene la tapa, quizás, dependerá de la tapa. Si Lo que pasa es que en otros mercados, capaz más grandes, que haya más demanda en general, una editorial chica que recién arranca encuentra la beta en ese tipo de género. Y por ahí vos decís, bueno, pero yo en México veo que hay una editorial que publica eso, o en Estados Unidos, España. por ejemplo, veo una editorial que solo publica Yuri o Yaoi. Porque encontrás la beta y apuntás a ese público y decís, bueno, no podré publicar Dragon Ball, pero encuentro mi nicho y apunto a licencias que quizá una editorial grande no se animaría por X motivos a sacar. En Argentina, hasta hace poco haber una sola editorial de manga, hoy quizás 2 o 3, se abarca otro tipo de material, no se piensa. Puede que quizás el día de mañana exista una editorial que arranque con un catálogo para ese lado, ¿sí? Hablando del mercado argentino, supongo que todos se habrán dado cuenta o habrán notado que en los últimos 9, 10 años la historieta ganó mucha presencia en las librerías. Después de muchos años de depender exclusivamente del kiosco, después de haber sumado durante la segunda mitad de los 90 el circuito de negocios de cómics o comiquerías, de lo que vamos a hablar mañana con súper especialistas acá en esta misma mesa, la historieta como que se refugió en buena parte en las librerías. ¿Cómo ven ustedes el tema del manga en librerías y la lógica pregunta inevitable? ¿No es un circuito que demanda tomos únicos, novelas gráficas y no series de 15, 40, 25 tomos? Creo que hasta ahora la distribución en librerías, que se hace más que nada en cadenas, está funcionando bien, al margen de si son series largas o no, en lugares donde no tienen comiquerías cerca. O sea, como que el manga hoy en día, más allá de eventos tipo la Comic Con, que se vende una barbaridad, el gran punto de venta, la gran referencia sigue siendo la comiquería. Y lo que sí tiene por ahí las librerías es que más que tomos únicos, lo que se vende ahí es lo que más se vende en general. Se sigue vendiendo más Dragon Ball que una serie de 3 tomos. Sí pasa por ahí que la gente que atiende sabe mucho menos que los que atienden comiquerías. Lo cual es mucho decir. O que a ellos mismos les dé paja el tener el catálogo completo, aunque tengan condiciones favorables a la hora de pedir, de los precios, todo eso. Creo que ni para ellos es una entrada de plata tan importante como para darles mayor exhibición, ni para nosotros es lo mismo, es el punto de venta principal. Sí, un suplemento, sí, un anexo que sube. León, ¿cómo lo ves? Sí, el gran problema quizá que tiene la librería con el manga, no con el cómic en general, pero sí con el manga es el tema de la exhibición. Vos sacas un cómic unitario o alguna novela gráfica y ya la presencia, al ser uno solo, lo apilan de otra manera. El manga lo mandan directo a la biblioteca, quizás muchas veces está escondido, dependés del conocimiento del gerente o del vendedor del local. Que suele ser muy escaso. A veces sí, a veces no, depende de la sucursal. A ver, uno si cae en la comiquería sabes que, excepto que sea meramente un comerciante, el que abre una comiquería es porque le gusta. En la librería depende de que como un vendedor puede saber de literatura argentina, otro por ahí sabe de manga porque le gusta, otro por ahí sabe de cómic. Pero creo que el gran problema del manga en la librería es la exhibición, lo cual no quita que se venda, se vende bastante bien. No quizás lo que se pueda llegar a vender en una comiquería o en un puesto de diario, pero como decía Fede, el gran problema es la correlatividad de los tomos. Yo muchas veces recorro las librerías para ver cómo están exhibidos nuestros productos y veo que una serie está el 7, el 8, el 9 la novedad, pero por ahí le falta el 1, le falta el 3 y por ahí si cae un lector nuevo y quiere la colección completa no la puede conseguir y quizás no lo lleva a comprarlo. ¿Y ahora vos dónde compras tus mangas? Comiquería. Gente, levante la mano quien compra en kioscos. Uno solo. ¿En comiquerías? La gran mayoría. ¿En librerías? Muy poquito. ¿Online?
La librería también, perdón, sirve mucho para el interior. Claro. Porque donde no hay comiquerías o donde por ahí el manga no llega, vos vas a una cadena, no sé, por tirarte Jenny, le preguntás, ¿tenés el Sidonia 7? No, no lo tengo, pero te lo puedo pedir. Y te lo traen de otra sucursal, de otra ciudad, y vos sabés que por lo menos pidiéndolo lo vas a conseguir. Tienen a veces muchos descuentos con bancos que por ahí comiquerías no pueden acceder. Creo que sirve mucho más para el circuito del interior que quizás para lo que es Capital y Gran Buenos Aires. Muy bien. Una de mis últimas preguntas es preguntarle a cada uno de ustedes cuáles son sus mangakas favoritos. Más allá de que en tu caso, Teodora, te hayan influenciado o no como artista, y en el caso de Fede y Leo, les gustaría o no quizás editar sus mangas en Argentina. No sé quién quiere empezar. Bueno, por mi parte, Kurumada. ¿Masami Kurumada es tu ídolo? Sí, bueno, sí, te puedes retirar. No, bueno, por los caballeros yo los banco a muerte y me gusta mucho lo que hace. Si bien está Seiya en todos sus mangas, me hubiera encantado publicar Los Caballeros. Qué choto, boludo, el que menos me gusta. Bueno, este es complicado de publicar, pero me encantaría también. Agarrate el Senseiya volumen 19, vas a ver que ahí llegó a un pico en su dibujo Kurumada muy impresionante. No puede ser más malo ese tipo. Agarrate el Senseiya 19, vas a ver que lo comparás con el 1 y es otro tipo. No, obvio que el 19 tiene que dibujar mejor que en el 1. Cualquiera del 19 tiene que dibujar. Pero es horrible. Bueno, yo creo que le debe toda su fortuna al tipo que le diseñó los personajes para el anime. O sea, en el anime los personajes se ven bien y están bien dibujados. Y en el manga es horrible. Está mal narrado, las fotos son asquerosas. La sangre y lágrimas que corren en el anime. No, los guiones también, pero dibujando es un muerto, pobre pibe. A mí me se acordaba de Rob Liefeld, boludo. Pero Liefeld también tiene su gracia. ¿Cuál es la gracia? El tiro de La cantidad de dientes, los músculos. Los personajes. O sea, si nos gusta ese estilo. No, pero el problema es que no me gusta ese estilo. Kurumada no es de mis favoritos, pero yo sí le puedo reconocer un montón de méritos. ¿Tus autores favoritos, Fede? Y creo que tengo bastante suerte porque editamos todos o casi todos. Hirohiko Araki, el de Jojo, Inoue, de Slam y Vagabond. Ahora volvió Real, ¿viste? Sí. La semana pasada volvió a aparecer Real después Tenemos que de ir 5 años. al final, pero hay que ver. Porque con Vagabond los últimos 2 veces que retomó, nos comimos el amague que era ahora sí hasta que termine. Y siempre cuelga. Pero sí, ojalá tanto por una cuestión comercial como yo de fan de que quiero seguir leyendo, ojalá las retome. Bueno, Toriyama me parece un tipo talentosísimo, muy gracioso. Después hay muchos que descubrí recién cuando me tocó corregirlos. Junji no había leído una sola cosa, no me había enganchado tanto. Y cuando me tocó Uzumaki me encantó. Ahí te hice volver un genio, obviamente. Sí. Después tengo algunas series en particular, tengo sentimientos encontrados, como Death Note. Cuando la leí como lector me encantó, y ahora que la estoy corrigiendo para la revisión que estamos haciendo, la estoy odiando. Digo, ¿por qué no se callan un poco? ¿Por qué no hablan menos? ¿Por qué no sean concisos? No tengo ganas de leer de los 15.000 pensamientos por segundo a Light, a L. Pero reconozco que es un gran manga, pero es imposible de corregir, tarda un montón. Así que Oba y Obata, que quizás antes estaban en ese grupo, para les doy un poco de idea. Y si me pongo a pensar, seguro que se me ocurren más, pero así a la ligera te diría que la mayoría tuve la suerte de editarlos, corregirlos. ¿Y ahora? Es medio contradictorio porque tengo los autores que me gustan, tal vez cómo dibujan, y después tengo los autores que me impactaron por historia, porque mis autores no son tanto por ser buenos dibujantes o malos dibujantes, ni siquiera son por tener grandes historias o buenas historias, porque al final cada tanto Es por una cuestión más de emoción. Claro, por lo que, no sé si sí, por lo que impactaron. Entonces, Tite Kubo, del cual, sí, que me encanta su forma de narrar. Mi favorito de todos es Takei, de Shaman King. Ahí, con un montón de cosas, el trabajo en blanco y negro que tiene me encanta. Ilustraciones horribles, pero bueno, a nivel de historia y personajes hay un montón de cosas con las que estoy súper casada. Y después, con las Clamp, todo amor-odio. O sea, amo un montón de cosas
y odio un montón de otros. Pero bueno, están. Está muy bien. ¿Por qué, otra cosa que se me acaba de ocurrir, ¿por qué no se publican en Argentina mangas de samuráis? Así de los históricos, no Samurai X, ¿cómo se llama? Que es cualquier fruta, no, samuráis históricos, posta. Hay algunos buenísimos y acá nunca se publicaron. ¿Por qué? Supongo que por lo mismo que te decía el que no hay una serie Los Wolfgang histórica. Creo que es muy larga y no sé la disponibilidad. Son 8.000 millones de tomos. No sé qué tan fácil de contratar será, la verdad. Pero depende más que nada de la demanda. Si el día de mañana llegan bocha de, no sé, Hotel tuvieron un super anime en Netflix exclusivo de Wolfgang Carr y se pide mucho, tampoco sería imposible. Pero es eso, si vos me decís, fíjate vos mismo me decís, no me decís por qué no publicás tal serie, sino por qué serie. No te quiero aburrir enumerando, pero hay un montón de autores de mangas históricos con samuráis que son alucinantes. No sé, Hiroshi Hirata, Sanpei Shirato. Sanpei Shirato no se publica en castellano, man, ¿por qué? Es raro ya de por sí que en Argentina se edite algo que no se edita en España. Diría que se cuenta con los dedos de una mano. Hay muy pocos mangas que se publican en Argentina y no en España. Y Yotaro Shinomori tiene unas de samuráis alucinantes. Me encantaría saber Yotaro algo, pero no Shinomori, sé cómo es la publica? situación, no sé cómo es la situación de los derechos. Bueno, no nos vamos a aburrir enumerando mangas seguidos de la palabra por qué no se publica. Pero bueno, vamos a aprovechar este rato para que ustedes les hagan preguntas a Leo, a Fede y a Pedrola. Me imagino que después de haber escuchado tantas cosas tendrán algunas inquietudes. Señorita rubia de la segunda fila. Le quería preguntar a Federico, recuerdo que tuvieron varias complicaciones para la aprobación de lo que fue la deluxe de Sakura. Si se repitió el mismo proceso con Clear Card y con Rayard, o si fue de otra manera, pues de las mismas autoras. No sé si puedo agregar otra pregunta también. Sí, ahora cuando Fede te contesta esta, después te preguntas otra. Hubo complicaciones, pero nada que ver con lo que pasó con la Deluxe. Con la Deluxe yo recuerdo haber corregido el tomo, estaba la traducción, estaba letreado, nos mandaron los archivos, todo, que estuviera listo para imprenta y que tardaran 6 meses en aprobar la tinta que se usaba para las sobrecubiertas. Eso, lo que decía ella de la relación de amor-odio con las CLAM, me pasa lo mismo desde el lugar de editarlas. De hecho, si no me equivoco, en España la tuvieron peor, porque la anunciaron junto a Clean Card, las dos, la revisión, y recién ahora se las aprobaron. Y creo que fue un fangote de guita en mandar pruebas, probar tintas, torturar imprenteros, para decir hacerlo bien. Y una vez que salió eso, que fue lo más difícil, las otras siguieron el mismo proceso, pero con un feedback mucho más fácil. No sé, estoy tirando un número al azar, pero quizás Sakura tardaron 15 muestras en decirte, bueno, ahora sí, y con Guerreras Mágicas a la tercera, cuarta dijeron, está bien. Antes de que metas tu pregunta, respecto a esto le quiero preguntar tanto a Leo como a Fede. OVNI e Ibrea son editoriales que además de manga publican cómic norteamericano. ¿Alguna vez tuvieron problemas de ese tipo con una editorial de Estados Unidos que le diga, no, mira, esta tinta no, este papel no, este formato no? Como que les importa un carajo, ¿no? Sí, no existe eso, no. Igual incluso también con los mangas, no es que te pasa con todos los mangas que te ponen exigencias utópicas. A nosotros nos pasa con Akira, nada más. Nos pasó con Ghost in the Shell, con la primera saga. Con la segunda y la tercera ya no. Quizás cuando ya le agarrás los lineamientos de la primera es como que las otras aprobaciones son mucho más fáciles, pero por ejemplo con Soul Eater, con Sidonia, con Blame, con Attack on Titan es súper relajado, es mandarle un PDF, te lo aprueban. Quizás con los spin-offs de Attack on Titan fueron un poco más estrictos. Sí, porque tienen algunos colores especiales en la tapa, entonces te piden que la reproducción sea lo más parecida posible. Pero tampoco es que si no la haces fiel te sacan la licencia. Pero con Akira sí, con Akira es un dolor de cabeza todos los tomos. Con Marvel sí nunca tuviste un problema de eso. Jamás. A lo sumo, si elegís una tapa variante o si creás vos tu tapa, porque a veces haces collage o le cambias un color de fondo porque es más oscuro o más claro, tenés que pedir un permiso, pero te lo prueban siempre. No, yo lo único que recuerdo ahora de la línea cómic fue con Fear Agent,
tuvimos lío a la hora de meter los takes o feed agents, que son relatos cortos que sirven de anexo, para ver cómo los distribuíamos en los tomos. Nosotros en vez de sacarlo aparte, los sacamos incluidos. Mechados con la historieta central. Y después, que cuando íbamos a sacar Jerjes, la continuación barra precuela de 300, que originalmente la idea era sacar el recopilatorio acá antes que en Estados Unidos. Y después no sé si fue Dark Horse, si fue Miller mismo o qué, nos dijeron primero sí, no, mejor no, nos empezaron a poner trabas y terminó saliendo mucho después. Son los únicos problemas específicos que recuerdo haber tenido con la línea. Bueno, al margen de que vende mucho menos que la línea manga. Pero después no, delirios así como mandame 25 muestras y hasta que no la lama y tenga el sabor que quiero, no se la pruebo. Eso es rarísimo que pase incluso con los mangas. Pero si a las autoras se les ocurre, sí. Vos tenías otra pregunta. Sí, un poco para los dos. Cuando se abrieron las licencias que tenía el arte en su momento, Ibrea tomó One Piece, pero ¿consideraron antes de que Panini tomara Naruto comprarla? Creo que sí. Creo que la idea era agarrar las tres, pero fue Shueisha misma la que prefirió diversificar. No poner todos los huevos en la misma canasta. Exacto. Señor de las En este caso, ya que están hablando de las condiciones que ponen las editoriales, eso se traslada, no sé si se podrá contestar, pero por lo pronto sí, se traslada a los contratos, es decir, que ponen más condiciones de sus propias reglas legales a los contratos argentinos y no al revés, como si adhieren a las condiciones que ponen y no es tanto un proceso de negociación desde el aspecto jurídico, no hablo desde el aspecto de la licencia en sí. ¿Es así? El contrato lo establece la editorial, no lo hacemos nosotros. La editorial es la que te baja los lineamientos. Después el contrato comercial es otra cosa. El contrato de la obra, te dicen los puntos que tenés que respetar, qué muestra tenés que entregar, en qué fecha lo tenés que publicar. Vos ponés tus condiciones comerciales a ese contrato, voy a sacar tantos números, compré tanto de arte, voy a pagar tanto de valor y después, bueno, si cada uno incumple su parte, se verá. Pero el contrato de la licencia que vos comprás, te bajan ellos la línea. Señor de casi el fondo. Quería preguntar a Fede por el tema del mercado argentino. Se habló de Ikitou, Senado Masujinsu. ¿No creen que se acostumbró al mercado a consumir cierto tipo de manga que por eso influye en que ahora no te pidan mangas de Koike Kojima o de Samurai? Es bastante coherente la pregunta, ¿eh? Sí, te diría medio tramposa, porque acá cuando se editaba mucho Mayu Shinjo no era que las opciones eran el amante dragón, historias de samurái por otro lado, no es que decíamos teníamos que elegir entre estas dos y ganaba Mayu Shinjo. Tenía que ver con lo que decía hoy de qué se está pidiendo, qué se está vendiendo, sobre todo hace varios años había muchas editoriales que no te querían dar la licencia para acá. Y si bien sí se retroalimenta, mientras más saque del mismo género, más te van a pedir. Nunca hubo un tabú, nunca se dijo, acá no se va a editar manga clásico, acá no se va a editar manga histórico. Siempre fue de lo que suponemos que va a tener un mínimo de ventas sin sacar a precios demenciales. Ahí hay que ver. Y vuelvo a Junji Ito, que es un autor que me preguntabas hace ni siquiera 10 años, te diría 5 años, y te diría, mira, a mí me encanta, pero está difícil. A todo esto también tengan en cuenta que en mi caso, y seguramente en el de Leo también, como lectores, nosotros no compartimos 100% lo que podemos hacer o no como editores. De hecho, yo puedo sugerir que publiquemos tal o cual serie, pero eso pasa por mínimo 3 jefes más por encima de mí antes de que se mande la propuesta. No es que yo específicamente decida. Pero... bueno, entonces traen a los jefes. ¿Qué es lo que respecto a la pregunta que hizo acá el compañero, ¿no tendrá que ver también esa demanda del público? Vos decís, pero si no te lo piden, ¿no tendrá que ver también en la época en la que salía Láser con una tirada enorme y que la leía un montón de gente, que Láser hablaba de ciertos mangas y generaba demanda hacia esos mangas y no hacia otros mangas de los que Láser capaz no hablaba?
Porque por ahí lo que pasó es que, en cierto modo, los 20 años de publicación de Ibrea y toda esa bola de promoción hacia ciertos mangas y animes que hacía el Láser, como que formó al lector para pedir ciertos títulos y ningunear otros. ¿Puede ser eso que haya pasado? Que la Láser de cierto modo haya moldeado al lector a su imagen y semejanza, dejando afuera del interés del lector un montón de otros mangas que podrían interesarle y no le interesan simplemente porque nunca lo vieron manejado en esas publicaciones. Te diría que no conscientemente. Yo en Láser entré en la última época, los últimos 2 o 3 años estuve como corrector y redactor. Y... Levante la mano quien leía la Láser. Bueno, la mitad más o menos. ¿Qué iba a decir? No, quizás yo mismo como redactor leía poco manga más allá de lo que dictáramos y no proponía muchas notas de otras cosas más allá de la de Yoyo que ya dije y algunas cosas específicas, pero nunca se apuntó a hacer eso. Si vos me decís si será una consecuencia, puede que en parte sí. Puede que en parte en Ibrea, en Láser, fuera una primera fila de shonen, estaban casi todos cubiertos, una segunda de Yoyo más, un poco más, no sé si ninguneada es la palabra, un poco que pasaba más desapercibida, y después los seinen y cosas más raras que los seinen comerciales, por decirlo de una manera. Tipo el Eroguro, ponele. Sí, de hecho, hace poco un amigo se compró la Láser que hablaba de Genta y que esa la escribí yo y me carga con absolutamente todos los párrafos. Mirá lo que pusiste ahí, prefiero leer, sí, bueno, no me envejeció muy bien. Vos decías que leías la Láser. Sí. Igual con lo que decías, me parece que en el medio está que todos tuvimos acceso a internet. Entonces... Descubriste cosas que la Láser capaz nunca te había mostrado. No, y que en realidad no usaba la Láser como una referencia para leer. Supongo que uno entra y va a las páginas que tienen los scans y se pone a leer títulos y te enganchás. Levante la mano quien lee mangas escaneados online. La gran mayoría. Estoy vigilando. Uno lee, después se engancha, no sé, yo leo, me engancho y después digo, esta serie la estoy coleccionando. Y la vuelvo a releer porque cambia la traducción y todo. Sí, eso es muy común. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Señor de remera blanca. Sí, una pregunta. ¿Tienen idea de capaz publicar algo que es manga venido de Japón, pero no es normal? O sea, más que nada, tipo, no sé, pienso cosas de Shiro Taniguchi o My Lesbian Experience with Loneliness. Cosas que no tienen un anime, no van a tener un anime y el público no es el público de manga. O sea, capaz tendrían que salir ustedes a buscar ese público. Yo te diría que ya lo estamos buscando un poco. ¿Esas específicamente? Sí, no, o sea, pregunto más que nada, digo, mangas que nunca van a tener un anime, sí, como por pero ejemplo, ganan bastantes Shintaro premios en Kago, Japón otras y afuera de cosas que Japón están también. buenas, sí. Más tipo novela gráfica, otras cosas que van afuera del shonen que ya medio que aburre un poco, al menos a mí, y quizá gente más adulta, claro, sino que pasó... Mirá, hay Shintaro falta Kago Urasawa, creo que por ejemplo, en sí. Argentina de vuelta, y es como que es un autor que vendería un montón y... ¿Quién? Urasawa, Hay Moto, mangas de Urasawa claro, que es no como está, que... sacaba Monster una vez por cada 4 años. Exacto, eso fue el gran problema que tuvo Urasawa. Furuya. Él exige mucho que se editen sus mangas en determinado orden y el hecho de que la primera publicación de que salió acá le haya ido tan mal y haya sido tan maltratada hace que no sea imposible, pero sí que se dificulte publicar algo de él, que de todos modos creo que a la larga va a pasar, se va a terminar editando. Y por ejemplo, Shintaro Kago, yo creo que ojalá se termine editando algo de él, sea nosotros o alguna otra editorial. Y creo que si las cosas de Junji Ito que salieron demuestran con el tiempo que se siguen vendiendo, que ese nicho, por llamarlo de una manera, funciona, creo que sería un paso siguiente bastante lógico. Sí. Después de Junji Ito, ir a lógico y arriesgado a la vez. Arriesgado a la vez, Arriesgado sí, de otro mundo. Sí. El cómics con experimentos formales, cosas muy raras.
Señor de pelo naranja. Justo tocando lo de Junji Ito, ¿por alguna razón sacaron Uzumaki, Black Paradox y Shio tan seguido? Digo, porque desde que salió Uzumaki no sé si daría el suficiente tiempo como para que haya un estudio para ver si este seinen funciona. No sé si lo mismo con Made in Abyss, pero al sacarse tan periódicamente en los meses, ¿qué les dijo? Bueno, vamos a sacar 4 líneas de Junji Ito para probar, no sé, después Tommy o cualquier otra cosa. ¿Qué tiempo buscaron más o menos para ver si servían ese tipo de mangas acá? Creo que ahí fueron 2 factores. Uno, Uzumaki vendió muy bien, muy rápido, aún siendo un tomo caro, relativamente caro, porque para lo gigante que sale mucho menos que 3 tomos separados. No era caro ni en pedo, la edición argentina quiero decir caro en el sentido de que te salía el doble que un manga común, en ese sentido, aún rindiéndote 3 mangas. Por un lado, eso le fue bien muy rápido, y por otro, a veces pasa que a las editoriales, supongo que de Omnias igual, vos le tirás propuestas para 5 series, pensando con suerte nos dan 3, y de acá a un año, o te dicen sí, pero después vemos, ¿no? Entonces te dejan ahí en stand-by, y de golpe te dicen sí, salen las 5. Y a vos te van a decir, ¿cómo las 5? Yo te pedí 5 pensando que me ibas a dar 3, y de acá a un año. Y a veces pecas de pesimista, decir, bueno, esto pensémoslo a largo plazo, y se dan todas las cosas para que pase al revés. Con Junji Ito pasó eso. Vendió bien Uzumaki, salieron muy rápido las otras 2 licencias. Creo que también están vendiendo bien. Ojalá que esté vendiendo bien, porque es un autor que me encantaría sacar todo, al menos todo lo que esté disponible. Pues hay planes para Tommy, por ejemplo, ¿no? Me parece que ese específicamente tenía problemas con la editorial japonesa, pero no estoy seguro. Y tampoco te puedo hablar de planes porque no se puede decir estamos barajando tal o cual serie hasta que te digan si se puede o no, si la tiene otra editorial o no, y un montón de factores. Pero siendo optimistas te diría que sí, Junji Ito es un autor que va a seguir saliendo cosas, y ojalá que abra esa ventana. ¿Alguna otra pregunta? Señor de gorrita de la primera fila. ¿Sabes que con la broma esta de leer manga web, me acordé de que hace un tiempo, cuando descargaba cómics, por ahí muchas veces me salía el cartel de que no podía en mi país porque Omnipress se había quejado, digamos. Y yo quería preguntarte sobre ese tema porque la piratería no les perjudica las ventas. De hecho, me han dicho muchos autores, Salvador Sanz, por ejemplo, que les benefició. Incluso Salvador Sanz pudo publicar en Polonia gracias a la piratería. Y a mí la verdad, te soy sincero, me dio bronca eso. Porque el cómic para mí es algo muy hermoso, algo que a mí me marcó la vida, me marcó el camino, y está muy caro. Y digamos, un chico de una villa, por ejemplo, podría ayudarlo a salvarle la vida sin miedo a sonar exagerado, porque a mí se podría decir que también me salvó la vida, y no puede tener acceso a pagar lo que salen los cómics hoy en día con toda la crisis, el precio de la tinta, ¿no? Entonces te quería consultar sobre eso, por qué, digamos, Omnipress lucha tanto contra la piratería, digamos. Bueno, primero hay que entender que las editoriales no son una ONG, son empresas, y como tal, pagar una licencia, imprimir un libro es un costo muy grande, más hoy en día, y lo que se busca como un comercio es la retribución monetaria de la venta. Ahora, que yo recuerde, los mangas nunca los hemos denunciado. Sí ha pasado con los cómics, pero eso ya no fue una medida que nació desde la editorial o desde quien lo denunció, sino eran lineamientos que venían de las grandes empresas, en su momento Marvel, que fue a nivel mundial, no fue solamente en Argentina. Nosotros quedamos como los representantes o licenciatarios de quienes hicimos la denuncia en nombre de. Pero pasó acá, pasó en México, pasó en todos los países, y en esa época lo que había pasado es que en Perú estaban imprimiendo scans y vendiéndolos ilegalmente en puestos de diario, que incluso pasó en México. Sí, yo lo vi en Perú. Las ediciones truchas que eran... Ni siquiera borraban los créditos del maquetador, eran las de Omni, escaneadas y también, y repartidas en los kioscos. Y en las comiquerías las
así en tomitos, así un poquito más chicos, y se sacaban en blanco y negro, eran fotocopias. Uno de los grandes detonantes de eso fue una edición mexicana que tenían la licencia oficial de Marvel, y vos a veces en la contratapa ponés la publicidad del tomo siguiente, y se ve que no había recibido los archivos de esa editorial y publicó, no sé, como si te dijera, bueno, la tapa del 21 de Spider-Man, y la sacó de internet y la sacó de una página de scan y quedaron los logos del scan, y eso fue un escándalo masivo que llevó a Marvel a nivel del habla hispana a ir en contra de la piratería. De nuevo, nosotros quedamos como los representantes de manga, que yo sepa, como el editor nunca jamás hemos denunciado ninguna página. Puede que alguna página, pensando que la licencia está atada a Omnipress, no la publique, pero por ejemplo, Attack on Titan yo sé que están todos los sitios, los podés cargar, grupos de Facebook, blog. No, por eso te expliqué lo que había sucedido con los cómics, con Marvel. Walking Dead te la trucharon en toda Latinoamérica. Después te puedo dar mi punto de vista personal. Yo no estoy en contra de los scans, no lo considero que te puedan joder las ventas. Sí entiendo que quizá es como todo, la industria es un nicho y mientras menos chance tenga la gente de poder acceder a algo, más chance van a tener de comprarlo. Pero sinceramente no creo que por leer un scan o comprar algo pirata, no sé, por comprar una película pirata no vayas a verla al cine. Si tenés la posibilidad o el acceso lo vas a hacer. Pero en ese momento sí tuvimos que hacerlo por un pedido de nuestra licencia. Señor Doctor. Sí, tocando justo lo de los scans, está bien, ahí tocaste todo lo que viene a ser scans ilegales, hechos por fans, pero ¿qué pasa cuando el que hace los scans es la misma Shueisha? Como por ejemplo la aplicación que sacaron ahora de Manga Plus. Creo que eso no es un scan. O sea, vendría a ser directamente de los Claro, esa es la editorial que saca su versión digital. No afecta en que esa aplicación tenga acceso al público acá cuando Ibrea, Omni... Pero es la propia editorial haciéndolo, es imposible que yo pueda reclamarle. Y además está en japonés, ¿quién carajo lo puede No, en español, armaron su propia... bueno. Igual no digo muchas por... de esas traducciones o muchos de esos scans, como decís, pero que es la digitalización del material, se lo piden a los propios licenciatarios. De hecho, Cartoon Network está armando también su plataforma y nosotros como representantes de Cartoon le hemos dado los archivos de nuestras publicaciones en español, que son sus archivos. Yo no le puedo negar a Cartoon, no, mirá, ¿cómo vas a usar mi archivo? Es el archivo de él. Pero ustedes al tener la licencia, ¿ven alguna compensación o los publicitan, como decir, conseguí la edición física o simplemente por lo menos unos créditos de doblaje hecho por, no sé, Agustín o... No sé cómo será el tema de los créditos, creo que no te ponen en los créditos en las publicaciones. O sea, es parte del contrato. Es parte del contrato, sí, son... A ver, vos cuando le comprás la licencia, le comprás los archivos, pero los archivos son de ellos, no son tuyos, estás en una cesión de derecho. Yo hago la adaptación o el armado nacional de sus archivos. Si Shueisha, Kodansha, Marvel, DC quiere mis archivos en español, me los pide y se los tengo que dar porque son los archivos de ellos. Que armen su propia aplicación, si la van a armar en español tienen dos opciones, o contratan gente y arman su propia serie en español, o le piden a la diversa licenciataria que le ceda los archivos. No es competencia para nada, no. Ahí tenés que hacer lo que hace Ibrea, que es traducir al argentino. Entonces, el japonés le manda los archivos traducidos al argentino y dice, ¿qué es esto? No entiendo yo. No, pero ojo, también lo ven como que el mercado pide eso y pueden armar el español latinoamericano, español argentino, español mexicano, español de España. Me quería centrar un toque en eso, lo de las traducciones, y preguntarles a ambos, ¿cuánto más difícil es conseguir buenos traductores que traduzcan del japonés que buenos traductores que traduzcan del inglés, ponele, que es el idioma que más gente habla? Mucho más difícil. Mucho más difícil. ¿Y está mejor pago o se paga igual? No, creo que se paga mejor y además hay que laburar con mucho más. Está lleno de traductores que leen manga en japonés, por lo general sus colecciones son en japonés, saben mucho y a la hora de trasladarlo al castellano son cuadradísimos. Claro, no saben escribir en castellano. Claro, o son muy literales. Digo, no hace falta que repitas el sujeto en todas las oraciones. Claro. No hace falta que... ¿Sabés? Los japoneses por ahí son muy reiterativos. Pero vos pensás que además de traducir estás adaptándolo. No es que por comerte un kanji tu traducción está mal. Y
no, hay que hacer un laburo. ¿Leen los textos en voz alta para ver si suena bien al oído argentino lo que les entrega el traductor? Yo sí. ¿Leo? Intentaba rememorar a la época que he corregido, pero sí, a veces buscas que cada uno tenga su voz y que no quede todo chato. Igual eso es un concepto que cada uno creo que va a interpretar de diferente manera. Yo te puedo decir que noto 2 o 3 voces en un mismo personaje, vos por ahí lo lees y decís, no, yo lo veo todo igual. Claro. ¿Qué onda lo de meterle argentinismos a las traducciones? ¿Vale siempre o vale solo cuando el original japonés está lleno de informalismos del japonés? Para mí vale siempre en el sentido de que un manga más serio no tiene por qué estar en neutro y uno más barrial, por decirlo de una manera, en argentino. Lo que Ibrea no hace, aunque muchos insisten en que sí, pero creo que por contra nomás, es en inventar cheboludos por todas partes. A mí me pasó en una época que trabajaba en una comiquería, que venía uno a pedirme el Dragon Ball, pero la edición española. Yo dije, no, tenemos la argentina, pero te sale 3 veces más la española. ¿Para qué la que? No me gusta que Goku diga che boludo, me decía. Yo, leete los 42 tomos, en ningún momento Goku va a decir che boludo. Y de todos modos, lee la española y ahí va a decir, coño, tío, que flipas. Yo, no es que la española es una edición pura y pulcra y nosotros nos ponemos a inventar puteadas en el medio. Eso debe ser una idea que quedó de los primeros Ranma, que metían puteadas a rolete y que no se condice con lo que son las traducciones en argentino de verdad. Inventar puteadas es algo que nunca se ha hecho, al menos de 10 años para acá. Levante la mano a quién le gusta que los personajes de los mangas hablen en argentino. Como que el de Boku no Hero se iba un poco. O sea, entiendo que había leído que la idea era como, bueno, son adolescentes, es una escuela, está... Sí, pero no sé, para mi gusto Boku no Hero era... no sé. Igual depende del personaje. Esa Bakugo putea de lo lindo. De hecho, a veces tenemos de un globo con 5 puteadas, le dejamos 3, porque se van a decir que metemos. Le preguntamos al traductor, no, te juro que se están cagando a puteadas. Y además los otros personajes lo dicen, no es que él putea y los otros personajes dicen, ay, qué divino. Los otros personajes dicen, bajó un cambio, chabón. Y sí nos pasa que esto, muy a mi pesar, esto de suavizar las cosas para que no se quejen de que inventamos cosas. Tenemos que ir con cuidado por esa idea. Teora, ¿vos escribís tus mangas en neutro o en argentino? ¿Inventás puteadas también? Y el día que haya que traducirlos, que se jodan. No, se traduce. ¿Viste que te decía que se el está neutro que licenciando haga para las España? maletas. Sí. Está... Le ponen las puteadas españolas. Claro, está traducido al español. Pues hombre, joder. Claro. Sí, no abusamos tanto del lunfardo. Bien. Pero por la misma razón, porque está en un fardo de lo que sería conurbano capital, que no es el mismo lunfardo del interior. No, obviamente. Entonces hay que suavizar algunas cosas por ahí, pero no. En el interior dicen la pinchila. Bien. Leo, castellano neutro, argentino. En un cómic de ciencia ficción tipo Lies of Sidonia me imagino que va más el neutro que el argentino. En un cómic más como costumbrista, ambientado en el presente, con personajes jóvenes y demás, capaz va más el argentino, ¿no? No sé. Sí, nosotros tenemos una línea editorial que apunta al neutro, que quizás no es tan popular entre los lectores, pero ya es más un tema comercial de editorial, que es que nosotros ampliamos no solo a vender en capital, digamos, Buenos Aires, sino en gran parte de Latinoamérica, y eso te lleva a buscar un equilibrio que quizás no sea el correcto o sí, pero también hay que entender, como decía recién Teo, ¿qué es traducir al argentino? Poner che boludo, poner culiao, es como que no hay una manera tácita de que todo sea lineal. Por una suerte de quizás herencia de nuestros primeros productos con Marvel o con Hellboy, que se traduce en un neutro. Creo que está más el prejuicio de que hoy por hoy hay mucho lector que busca que en argentino esté, como decía Fede, por las puteadas. No, yo busco, si no hay puteadas, no está en neutro. Ah, mira esta puteada, esto está en neutro. Ah, no, mira, esto está en argentino. Creo que
Como decía, hay una mala costumbre o hay un boca a boca que lleva a que la traducción está más basada en la puteada o en cómo se elige cierto término. Yo creo que es lo que más le llama la atención a la gente y hace que se opaque lo otro, digamos. ¿Cómo opaque lo otro? Claro, como que no le prestan atención a otros aspectos y otros aciertos de la traducción al argentino, porque están muy pendientes de la puteada. A esta altura te diría que es una excepción. O sea, si llevas 20 años editando de voz y con un montón de hitazos y por lo general el feedback es positivo. A mí todavía me hablan de cuando traduje el primer libro de Hellboy para una editorial que ya no existe, que Hellboy dijo las pelotas. Y yo no necesito decir las pelotas a Hellboy. Hellboy es una cloaca como habla, es una bestia, es una cabeza. ¿Por qué no va a decir las pelotas? Y porque las pelotas son una puteada nuestra. Y bueno, joder. Muchas veces cuando leo en neutro me molesta pensar que por ahí están entibiando algunos términos por protocolo, decirlo de una manera. Sí, de que obviamente cada editorial tiene el criterio que se le canta, ¿no? A mí, por suerte, coincide que me gusta mucho más el dialecto rioplatense y que trabajamos con esa línea. Y además te acostumbraste también a que los mangas que no se publican en Argentina, lees las ediciones españolas que están llenos de localismos Bueno, gallegos. de hecho yo siempre esto también pasaba en mi época de vendedor, no sé si putearme es un poco mucho, pero discutir con clientes, de agarrar mangas españoles y decirle, mira, acá, no sé, déjame pensar un ejemplo. Loquina, no lo leía, pero era uno que llegaba. Lo vendías. Claro, pero hay otra del mismo autor que no me sale, que se vendía un montón, de un nene que es profesor. La cuestión es que decía, un personaje se enojaba con otro y decía, de la misa no entiendes ni la mitad. Y decía, ¿vos te pensás que estos japoneses van a misa? ¿Vos te pensás que comen hostia? ¿Vos te pensás que no te das cuenta de la cantidad de mentiras que tiene esta traducción española y vos la aceptás porque está de España y entonces está bien y después te quejás de un puta madre? O sea, seamos coherentes, no pensemos que lo de afuera está bien y lo de acá está mal porque encima también hay mucho clasismo. Dicen, ¿qué? ¿Se criaron en una villa los personajes? No, pero uno, acá no putean solo en la villa, y dos, sí tenés personajes como... Había un manga de Ibrea de cuando empezaron a publicar mangas coreanos que estaba traducido al villero, no al castellano. Balzac. El Balzac era muy tremendo, era re hipercabeza. Pero lo peor, faltaba, leías Balzac y escuchabas atrás la musiquita de los pibes chorros, boludo. Era tremendo ese manga. No sé qué lo traducía, pero era bestial. Y creo que la mayoría de los mangas coreanos, lo traducían coreanos. Argenticoreanos, digamos. Exacto, y se notaba mucho porque había que tocar un montón. Me acuerdo que en un Balzac uno se calentaba y decía, no, es que son todos mogólicos. Pero qué mal que envejeció esto. Me da culpa haber dejado eso. Última pregunta, chicos, que se nos acaba el tiempo. Levante la mano. Ya, un señor de gorrita del fondo al que ni vemos. ¿Cómo está? No es gorrita, es un... no sé qué. Quiero comprar Shaman King, como que todos, y luego llegó una parte donde no hay nada, y luego dije, ok, seguramente van a traer más, no van a traer más, y dije, bueno, hay otra versión Kanseman, y van a traer la versión Kanseman, no trajeron una versión Kanseman, estoy diciendo, ¿van a traer de nuevo Shaman King, o van a traer la edición Kanseman, o espero que saquen más, o me rindo y compro de otro lugar, de México, no sé. No, eso ya se dijo que se va a retomar una vez que la nueva editorial que tiene los derechos dé el visto bueno para sacar la edición local, que lo que sí no sé es si se va a reeditar desde el punto en el que quedó, que creo que era el tomo 19, o si se va a empezar de cero. Pero eso no dependía de nosotros, sino que se pelearon feo Takei con Shueisha, se cancelaron todos los contratos internacionales pero a su vez para que vencieran los derechos tenía que pasar un tiempo, que no me acuerdo si era de un año o dos. Recién ahora están las cosas como para que se vuelva a editar, pero depende 90% de los japoneses. ¿Y va a ser la edición de siempre o la final? Eso es lo que te decía, que todavía no está definido. ¿Y qué edición va a ser? Tampoco sé, por ejemplo, si saldría con sobrecubiertas o no. Porque Shaman King se editaba en la época en que las sobrecubiertas... Perdón, ¿qué pelotudez lo de las sobrecubiertas?
ese fetichismo pelotudo de las sobrecubiertas. A la salida. Se hacen los chetos con un papelito de mierda. La tapa es la tapa. ¿Para qué carajo queda sobrecubierta? Por lo general, porque se tiende a cada vez editar más parecido. Bueno, perdóname la vida. Encarecen el libro al pedo. Pero nada la sobrecubierta. Ponen la tapa como tapa. Y en la época en la que las sobrecubiertas te encarecían el producto un 50%, eran rarísimas. De hecho, acá cuando se empezaron a editar cosas con sobrecubiertas que eran solo para comiquería, les fue en general mal, sobre todo porque te lo encarecían mucho, y por un tiempo largo no se hizo más. Ahora, cuando porcentualmente la diferencia entre hacerlo con o sin sobrecubiertas bajó, y los japoneses lo exigían, no lo exigían como sacarlo con sobrecubiertas, lo sugerían, sino que lo sugerían amablemente con una katana. Eso fue tendiendo a que ahora lo que antes era la excepción sea la norma. Y de todos modos, te diría que la sobrecubierta depende de la serie. Por ejemplo, si vos agarrás Fullmetal Alchemist y le sacás la sobrecubierta, en el lomo te spoilean qué personaje se muere adentro. O sea, yo que leo... A mí hoy en día sí me gustan las sobrecubiertas. No me gustaban cuando decía yo no quiero pagar 10 pesos más, que eran un montón, por sobrecubierta. Pero hoy en día se apunta a que sea parecida a la japonesa y repito, no te encarece tanto. ¿Cuánto es? 40, 50 pesos de diferencia. Y yo las pierdo, se me rompen, se me abollan. Última pregunta de la chica de anteojos que levantó la mano. Y En ya nos realidad vamos. es para comentar que a nivel editorial la sobrecubierta es importante. Hace que proteja también la tapa del manga en sí, para que no te quede después abierta. Ayuda un montón a nivel editorial. Bueno, listo. Parte de diseño y valorar al autor. No sé, a mí la verdad que no me convence. Ya está. Una última. Muy breve. Chiquitita. ¿Alguna de las dos editoriales tienen pensado reeditar Monster y terminarla? No. No sé. Urasawa a largo plazo le dirías que sí. Monster específicamente no sé y tampoco sé qué dicen los japoneses al respecto. ¿Qué dice Urasawa? Urasawa mismo dice. No, de nuestra parte no, en su momento estuvo la idea, yo he visto los números de venta del ARP. No, pero la contra es que publicaron muchos números, de los primeros se vendió muchísimo y llega un punto de que los últimos llegaron a venderse 100, 200 y lamentablemente está muerta esa licencia. Yo mi número 1 de Monster, cuando se cumplieron 4 meses sin que saliera el 2, ¿sabes qué hice? Lo tiré a la basura. Porque si se lo regalo a alguien, corre el riesgo de que esa persona compre el 2 y les dé de comer a estos hijos de puta. Entonces lo tiro a la basura, ya me aseguro que... No, y después me compré la edición en inglés, que traía los 18 tomos en 6 masacotes así, y nos veremos. Bueno, última, un lanzamiento grosso de Ibrea de acá a fin de año, Fede. De los anunciados, ¿sí? De alguno que nos quieras anticipar. Y creo que Uno. Vinland Saga lo tiene Planeta. Uno, un hitazo. O de algo que me... Goblin Slayer está buenísimo. ¿Cuál? Goblin Slayer. Goblin Slayer. Goblin va a Slayer. salir manga tanto y novela. El manga ya lo corregí, está muy bueno. Y la novela creo que está mejor todavía. Muy bien. Leo un lanzamiento grosso de Omni. De acá a fin de año. De línea manga. No, nuevas licencias este año no va a haber, pero para Comic Con sale el 6 de Akira y quizás salga con algo especial. Muy bien. Teora, fecha de tu próximo tomo de Sinestesia. Intención es fin de año, pero todo depende del país. O sea, Bien. si estamos todos, me parece lo mismo. Si fuera por intención, Bueno. Esperemos que se solucione todo rápido, tipo 27 de octubre, como muy tarde. Amigos, amigas, muchísimas gracias. Les pedimos con un aplauso a Fede.